Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando acerca de textos bíblicos, gran cantidad de textos bíblicos que siguen remarcando esos periodos de los 6000 años, así como esos 4000 años que empezaron desde la salida de Adán del Edén después de su derrota hasta la muerte de Cristo en la cruz, donde vemos esa relación entre el que no logró pasar la prueba y esa comparativa entre el que sí logró hacerlo, logró pasar esa prueba. Por tanto, todos estos textos nos han ayudado en lo que yo pienso personalmente, que a muchos nos pueden ayudar para poder tener aún más pruebas de que el ciclo y este periodo de 6000 años es realmente así, es demostrable. Tal vez algunas otras personas o los que están viendo todos estos videos como ustedes pueden encontrar en la Biblia textos que también pueden tener una relación y que yo no precisamente haya colocado aquí, porque podría haberme faltado alguno. Por tanto, pueden colocar esos textos en la parte de abajo donde pueden realizar las críticas de mis videos o cualquier cosa o comentarios, en la parte que está abajo de este video, para que yo pueda pues plasmarlos también en posteriores temáticas. Pero bueno, en general todo esto pues nos sigue ayudando, porque pues quizás hayamos algunos que pues estudiemos la palabra con más intensidad o menos intensidad en algunas ocasiones, para que pues Dios nos pueda dar más revelación y nos pueda seguir guiando para poder encontrar o resolver esos misterios que para nuestra mente pues lo fueron y lo han sido, y que actualmente pues con ese poder de la revelación eso nos va a poder ayudar a encontrar muchas más respuestas. Voy a comenzar con una cita de Ellen White que se encuentra en El conflicto de los siglos, que se me hizo también bastante interesante. Yo voy a empezar a leer, no remarqué en este punto específico lo que voy a leer, pero voy a empezar donde dice: nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y aquí cita un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Y me detengo aquí porque esta cita bíblica, ese texto bíblico es el que normalmente usan constantemente todos aquellos retractores, todos aquellos que aún no profundizan bien, que primero hacen críticas a todas aquellas personas que predican el año del retorno de Jesús, sin saber todas las argumentaciones o fundamentos que hay dentro de la misma Biblia, y también lo potencia ese mensaje las citas de Ellen White, para poder dar claramente ese mensaje que es necesario darlo para todas aquellas personas, para que puedan despertar, para que puedan reaccionar y que no estén dormidas. Porque recordemos que los que estamos dormidos necesitamos ser despertados por todos aquellos que ya han despertado, aunque parezca absurdo ese comentario que estoy diciendo, pero es que esto es así.
Y tenemos la labor de hacer esas predicaciones para que esas personas puedan despertar. Y precisamente el capítulo de donde estoy citando esta cita es un gran despertar religioso que se encuentra en ese libro del conflicto de los siglos, que es el libro que menciona Ellen White que debemos leer más aparte de la Biblia, bueno, después de la Biblia. Por tanto, debemos tener cuidado con todas aquellas interpretaciones, porque pueden ser interpretaciones orgullosas. Sí lo digo, que orgullosas, porque hay personas que interpretan a su manera las cosas, cuando no comparan entre lo que dice la Biblia y lo que dicen los escritos de Ellen White, y que por supuesto ya hemos comprobado que Ellen White no es una masona, no es una falsa profetisa, es una profeta de Dios. Ya hemos comprobado varias citas bíblicas donde lo demuestran, y si hay alguien que esté criticando las citas de Ellen White, hay que decir en dónde está mal. Pero de eso yo no creo que haya personas que digan exactamente a ver en dónde está mal esta señora, porque no es así. Bueno, vamos a continuar. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Después de haber salido del templo por última vez, los discípulos habían preguntado: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Qué diferencia, ¿no? Lo que está remarcando aquí Ellen White. ¿Y acaso todo lo que estoy mencionando en esta temática estoy mencionando algo que me estoy inventando? Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que, viviendo en los días de Noé, no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Si leyeron bien la cita y fueron conforme yo estuve leyendo, y a los que lo nieguen su venida, ¿qué pasará con ellos? Sabiendo que si hay algo que es un mensaje que no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque es para nuestra salvación, es para poder encontrar esa respuesta que nunca habíamos tenido durante tantos años de la vida que hemos vivido, y que precisamente este mensaje es para que estemos preparados, para que ya empecemos a reflexionar y comenzar a prepararnos para la segunda venida de Jesús. ¿Cómo nos encontrará Jesús cuando Él venga por segunda vez? Es lo mismo que cuando el padre de familia pues regresa del trabajo, regresa de un gran viaje, y que al hijo lo encuentre, pues no lo sé, faltándole al respeto a su hermano, a su mamá, o decirle de groserías o tantas vulgaridades o lenguaje de doble sentido, a que nosotros estemos preparados en ese momento, y que justamente cuando Él venga ya estemos con esa imagen que Él quiere que nosotros tengamos para que podamos recibirlo. Si le tenemos tanto respeto a Dios,
tanto respeto a Él, si lo queremos tanto, lo amamos tanto, ¿cómo debemos estar? Haciendo lo que nosotros nos plazca, cualquier tipo de cosas que Él aborrece, que realmente no hemos cambiado, o quiera una persona que pues esté firme, que tenga una imagen, que sea presentable. ¿Qué pasa cuando vamos a un lugar muy importante, donde tenemos que pues tener una imagen, tanto física como tanto de vestimenta como de cuerpo, bien arreglados, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos van a ver si no andamos en una imagen como tal, como la que estoy describiendo? Pues así como nos ven, así nos van a tratar, y así nos van a ver todos aquellos, es decir, pues esta persona, pues, ¿de qué manera viene aquí, no? ¿De qué manera se está presentando? Y eso pasa lo mismo con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Ya sabemos que tenemos una naturaleza ya desde que somos niños, pero esa naturaleza la podemos dominar en base a la palabra, a lo que Dios pide que nosotros hagamos para que todo eso cambie, se vuelva un cambio total en nuestra vida. Si es que tanto lo amamos, tenemos que obedecerlo. Y no se trata de ser pues un esclavo, ¿no? De esos de pues, no, pues es que el Dios de este libro de la Biblia me está esclavizando, me está poniendo a hacer tales cosas. No. Lo que pasa es que la gente malinterpreta ese tipo de textos. ¿Por qué? Porque pues las personas creen que son normas, que son leyes que se han estipulado un ser que no saben quién es. Pero bueno, faltarían muchas pruebas aún más para poder darles a conocer, o dar a conocer a muchas personas que eso pues no es así. Todo eso tiene una explicación. Pero en fin, vamos a continuar con más textos bíblicos acerca de los 4000, 2000 y 6000 años. Vamos al libro de Génesis 26. Y en todo este texto yo no lo voy a leer todo, por supuesto que no. Ustedes lo pueden leer con su Biblia en mano. Y pues como ya les he dicho, no es por flojo ni nada, ¿no? O sea, saben que yo quiero dejar pues lo más resumido posible, y tratar de no pues leer tanto, porque puedo aburrir en todo, ¿no? En cierto momento puedo llegar a aburrir en los videos, y no puede ser así, ¿no? O sea, tengo que tratar de resumir y sobre todo pues dejar el análisis al final de todos los textos bíblicos a los que estoy haciendo referencia sobre estos textos, relacionados con los 6000, 4000, los 2000 años. En este capítulo, Isaac abre 3 pozos. Los 2 primeros, los pastores de Gerar riñeron, y el tercero no lo hicieron. Pero hay un cuarto poco en el que sí hallaron agua. El 4 es igual a agua que fue derramada de un costado del cuerpo de Jesús, primera venida de Jesús. Notemos aquí las relaciones, las comparaciones que hay de estos textos. Y vemos aquí que pues precisamente pues referente a ese pozo nos está hablando del agua, de esa agua en el que sí encontraron, sí la hallaron. Y qué curioso que sea el cuarto pozo. Aquí me equivoqué, puse poco, es un error ortográfico, bueno, de dedo, perdón. Y precisamente a los 4000 años Jesús viene por primera vez. Vamos a Génesis 29.
Este versículo pues lo voy a leer. Rebaños de ovejas bebieron del agua del pozo. El cuarto rebaño lo llevó Rebeca en donde estaba Jacob esperando, pues ella era la pastora, y vivieron junto a los otros 3 rebaños. Notemos que aquí que pues precisamente el cuarto rebaño, ¿no?, lo llevó Rebeca en donde estaba Jacob esperando. Y muy curioso es que pues sea nuevamente el cuarto, ¿no? Génesis 29:18 nos habla de: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 es igual a esposa, igual a segunda venida de Jesús, esposo, e iglesia, esposa. En total sirvió Jacob 3 semanas de 7 años, o sea 21 años sirvió a Labán. 2 más 1 es igual a 3, y le dio a Raquel y a Lea. Lea tuvo o dio o concibió 4 hijos, de donde el cuarto es Judá, de donde descendió Jesús, tribu de Judá. Muy curioso que sea precisamente en el cuarto hijo que tuvo Lea, que es precisamente Judá, de esa misma línea de donde descendió Jesús, y que es la tribu de Judá. ¿Casualidad? Que todo esto sea esa conexión, tanto ese linaje de donde nació Jesús, de esa tribu de donde proviene. Recordemos nuevamente el 4 asociado con Jesús. El cuarto milenio vino Jesús por primera vez. Génesis 31, versículos del 22 al 23. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Nuevamente, hablando del tercer día, fue dicho que fue dicho a Labán que Jacob había huido. Curioso, ¿no? Liberación. Al tercer día o al tercer milenio, después de la muerte de Cristo y en la cruz y su resurrección, Jesús viene por segunda vez. ¿Y qué acto va a hacer Jesús aquí? Va a liberarnos de toda esa esclavitud por la que hemos vivido. Podemos notar esa idea, ese concepto que todos estos textos nos tratan. No lo estoy poniendo nada más porque sí, sino que aparte de que estoy poniendo todos los que están relacionados con el tercer día, o los 3 días y los 7 días o los 6000 años, estoy colocando también y haciendo énfasis acerca de esos textos, de cómo hablan de esa liberación, que siempre cuando hay un séptimo día o un tercer día, nos habla de un tipo de liberación. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Curioso, ¿no? Génesis 38, notemos que por cierta razón Tamar no dio a luz algún hijo de Sela, tercer hijo de Judá, sino que del mismo Judá, cuarto hijo de Lea, salió Fares, del cual viene Jesús, descendiente directo. Ve Ruth 4, versículos del 12 al 22. Génesis 40, del 8 al 13. Yo lo voy a leer nada más lo que está en rojo. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Qué curioso que también estén haciendo referencia en este caso a restituir. ¿Sí? Lo van a restituir de su puesto. Curioso, ¿no? Génesis 42, del 17 al 18. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Génesis 50, versículo 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Éxodo 2:2. Y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido
3 meses. Éxodo 3:18. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Éxodo 2, versículos del 16 al 25. Yo voy a leer nada más el 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Curiosamente son 7 hijas. Y otro dato que también es clave: el sacar agua nuevamente para llenar las pilas y dar de beber ¿a quién? A las ovejas. ¿Y quiénes somos las ovejas? Nosotros somos las ovejas del redil, del rebaño. Y precisamente, pues, ¿quién es el pastor? Precisamente, ¿quién es el que pastorea las ovejas? Pues Jesús. Éxodo 6, versículo 2. Esta cantidad de textos pues nos hace referencia a que Dios repite 3 veces en Éxodos, en este capítulo. Precisamente Dios repite 3 veces yo soy Jehová, asociado con justicia y libertad. Nuevamente el 3 asociado con libertad, liberación, restitución. Ustedes pueden checar toda esa serie de palabras en el libro de la Concordancia Strong, donde ustedes pueden profundizar, como ya he dicho anteriormente, tanto en el lenguaje del hebreo, los significados que hay, la cantidad de palabras que hay relacionadas, tanto en el hebreo como en el griego. Y podrán notar que precisamente pues estos números hacen referencia a ese objetivo, a una restitución, a una libertad, reconciliación, etcétera, muchas cosas. Éxodo capítulo 7, versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Nuevamente nos habla aquí de ese cumplimiento de 7 días. Y Jehová, ¿qué hizo? Hirió el río. Recordemos que en el año 7000, o sea, en el inicio del 8º milenio, es la tercera venida de Jesús, pero es para la resurrección, por condenación. Éxodo 7. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta frase la repite 6 veces en Éxodo 7:16, 8:1:20, 9:1:13, 10:3. Curioso, ¿no? Que 6 veces lo repite. Y vamos a servir a quién cuando estemos ya en la eternidad. Pues precisamente a Dios. Vamos a seguir sirviendo. Éxodo 10, versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto al cabo de 3 días. Otro texto clave. Bueno, este texto sí que es pues bastante impresionante lo que hay aquí. Versículos del 1 en adelante, que yo voy a leer nada más los que están en rojo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, voy a leer todo porque es realmente interesante lo que voy a leer a continuación. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato o su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Notemos lo que dice aquí, El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Y por qué hago énfasis en este texto? ¿En dónde, en qué día tomaron precisamente ese cordero? En el 10 de este mes, ¿sí?, de la Pascua. ¿Recordamos cuándo murió Cristo? En Pascua. Ahora, primero hay que notar esos puntos. La Pascua, en el día 10 tomaron cada uno un cordero, lo guardaron hasta el día 14. ¿Cuánto tiempo hay en ese intervalo? 4 días. Del 10 al 14 son 4 días. Y recordemos que lo inmolarán toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Nuevamente nos vuelve a remarcar ese 4 entre el 10 y el 14, del 10 al 14, que son 4 días. Y por cierto, otro punto. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer, o sea, lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, esa sangre. Recordemos también ese texto que anteriormente hablamos, cuando hice énfasis sobre el significado del dintel, que en este caso sabemos que en el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús es la puerta. Es por eso que he leído esos textos para que asociemos anteriormente y ahorita el significado que tiene Jesús en todos estos puntos de los que ya hemos tratado y que ahorita también lo está remarcando. Del día 10 al día 14 son 4 días. Se guardará del 10 al 14. En el día 14 o cuarto día lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Representación de la primera venida de Jesús. Además, el cordero que se toma es sin defecto. Otro punto que también me faltó hacer énfasis y que ya lo estoy haciendo aquí en el análisis. 4 es igual a representación, primera venida de Jesús, su sangre que fue derramada, la puerta, la sangre en los dinteles como protección, de que la sangre de Cristo nos protege. ¿Qué derramó Cristo en la cruz? Agua y sangre de uno de sus costados. Muy curioso, ¿no? Que nuevamente nos está haciendo representación a su primera venida. Éxodo 12, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Éxodo 12, versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Recordemos que la levadura representa a ese pecado. Nuevamente nos está remarcando precisamente sobre ese periodo del que tanto hemos estado tratando, de que pues, el 7º día, 7 días, 7º, ya no hay pecado. Éxodo 12, versículos 41 al 42. Y pasados los 430 años, en el mismo día todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. 430 años es igual a 4 más 3 más 0 es igual a 7. Liberación. Jesús nos vendrá a liberar en su segunda venida, por ejemplo, de la esclavitud. Otra vez nos está haciendo referencia a una cantidad de años que sumada nos da un 7. Tan curioso, ¿no? Y precisamente 430, donde 4 es la primera venida de Jesús y el 3 representa la segunda.
Éxodo 13, versículos del 4 al 6. Yo voy a leer nada más el 6. 7 días comerás pan sin leudar, y al séptimo día será fiesta para Jehová. Curioso, nuevamente. 6 días, y al séptimo, ¿qué? Fiesta para Jehová. Éxodo 15, versículo 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Éxodo 15, versículo 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 70 palmeras y 12 fuentes de aguas. 7, segunda venida de Jesús, o sea, séptimo milenio. 12 fuentes, pues, ¿relacionado con qué? Con las 12 tribus de Israel. ¿Otra casualidad? Éxodo 19, versículos del 10 al 16. Yo voy a leer nada más el 11, 15, 16. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Otra vez nos está haciendo referencia que al tercer día, y menciona que descenderá a ojos de todo el pueblo. ¿Y qué más menciona? ¿Relámpagos? ¿Relacionado con qué? ¿Plagas? La última plaga, si más no recuerdo, es la de los relámpagos. Si más no recuerdo, esa es la, si me equivoco, díganmelo, pero yo recuerdo que la última plaga, no tengo, bueno, en lo que busco el texto, bueno, prefiero colocarlo en la siguiente video, ustedes pueden investigarlo, pero una de las plagas es precisamente, pues, esos relámpagos. Qué curioso que nuevamente esto está haciendo referencia con relación al tercer día, que Jehová descenderá. ¿Y qué pasa? Jesús viene, pero también con el Padre y con todos los ángeles. Éxodo 21, versículo 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Otra vez haciendo referencia a la libertad, el séptimo día. Éxodo 21, versículo 11. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Éxodo 22, 29 al 30. Y yo voy a leer el versículo 30 nada más. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Bueno, aquí está haciendo referencia al 8º día. Recordemos que el 8º día, pues, es la eternidad. Todos ya estaremos completamente dados a estar con Dios. Por eso es que está mencionando me lo darás, porque también, pues, el 8º día, el año 7000 precisamente, pues representa que ya estaremos viviendo en la eternidad a los que nos toque estar ahí. Éxodo 23, versículo del 10 al 12. Yo voy a leer nada más el 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. No voy a leer el 11 y el 12 también. Mas el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Éxodo 23, 14 al 19. 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores me hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón
delante de Jehová el Señor. Nuevamente asociando el 3 y precisamente también relacionado con la parte de los panes sin levadura, 7 días, donde sabemos que la levadura representa el pecado. Éxodo 24, versículos del 1 al 8, yo voy a leer nada más el 1 y el 4. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 9. Versículo 15 y 16 dicen: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Otra vez asociando con ¿qué? Con la venida de Dios, de Jesús. La nube cubrió a Moisés. Perdón, aquí puse Moisés con minúscula, es con mayúscula. Perdón por mi falta de ortografía. La nube cubrió a Moisés por espacio de 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 70 ancianos de Israel igual a 7 más 0 es igual a 7. 6 días es igual a 6,000 años de pecado, y 7º día igual a segunda venida de Jesús. Ahora, Moisés más Josué más Nadab más Abiú más Aarón más Ur es igual a 6. 12 columnas según 12 tribus de Israel, la sangre del pacto sobre el altar. Éxodo 25 del 31 al 40. Bueno, yo voy a hacer nada más aquí el análisis pues de todos estos versículos. Notemos que la mesa y el candelero muestran la simbología de la primera venida de Jesús. El punto central es Jesús en el 4000. Pues aquí todo este texto menciona acerca del candelero de oro. Y en general, pues las 7 lamparillas, las cuales pues se encenderán para que alumbren hacia adelante. Bueno, pues aquí, como pueden observar en la imagen, pues nuevamente están asociando precisamente ese número 7 con esas lamparillas que tiene el candelero, como se aprecia en esta imagen. Y recordemos que pues el oro, como ustedes si han llegado a investigar, el oro representa en la Biblia esa luz. Es también uno de los colores, o como el púrpura y el color pues carmesí, que también se habla constantemente en varios de los libros de la Biblia, que demuestra precisamente a esa divinidad. El carmesí relacionado con la sangre, el azul relacionado con el agua, o el cielo también se puede relacionar con el azul, y precisamente el oro representando esa luz. Y bueno, pues yo lo pongo aquí nada más para ustedes puedan apreciar pues que también esto está relacionado con que el punto central de esta columna es el 4. Si contamos de izquierda a derecha, es 1, 2, 3, 4, el año 4000. 5, 6, 7, el 7º milenio. Muy curioso cómo está distribuido las lamparillas del candelabro, que pues precisamente asocian constantemente con lo que hemos estado tratando. Éxodo 26 versículo 9: y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Nuevamente representando pues 6 cortinas, y doblarás la 6ª, relacionado nuevamente con el 6 y en el tabernáculo, y sobre lo que estamos tratando, lo que hay dentro de ese tabernáculo. Éxodo 29 versículo 35: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás,
Éxodo 29:37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. ¿Y relacionado con qué? Pues con eso, con 7 días. Éxodo 25-30. En total son 6 cosas dentro y fuera que conforman el tabernáculo, donde el sexto es el arca, donde está actualmente Jesús intercediendo. Y el sexto milenio, al culminar precisamente el año 6000, pues que comienza, perdón, al culminar esos 6000 años, pues Jesús viene por segunda vez. Éxodo 31, versículos del 12 al 17. Yo voy a leer nada más el 15 y al 17. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día séptimo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 34:18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Éxodo 24:23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Éxodo 34:24. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo. Para Jehová cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Éxodo 37, versículo 19. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Éxodo 37, versículo 23. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Levítico 4, versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Levítico 4, versículo 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Levítico 4, versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ver Éxodo 30. Es el capítulo que recomiendo ver para también comprender todo esto. Recordemos que antes de que viniera Jesús por primera vez, se realizaba toda esta cantidad de rituales, y que pues esto precisamente lo ha plagiado Satanás para aún seguir ofreciendo pues tanto animales como seres humanos. Por eso es que normalmente en cierto tipo de sectas o todo ese tipo de congregaciones normalmente llegan a hacer ese tipo de ritos, porque precisamente la sangre de los niños, que pues sabemos que desde niños somos seres inocentes y que normalmente no traemos ya de naturaleza, ya cargamos el pecado, por supuesto, pero pues los niños son principalmente, pues su sangre es, pues la utilizan porque pues están jóvenes y pues no son personas maleadas todavía, no han pasado por cierto tipo de años, en los que cierta cantidad de años en los que hayan precisamente pues llegado a ese punto, ¿no?
que ya sean tan malos, no lo sé, que hayan hecho tantas maldades, etcétera, ¿no? En general esto es, por eso es que ocupan a veces la sangre de los niños. Tienen más, pues quizás más energía, ¿no? Porque los niños pues, tienen más energía, ¿no? Etcétera, desde que nacen. 4 ofrendas para sacrificio mencionadas en Levítico 3. Levítico 3.1, Levítico 3.6, 3.7 y Levítico 3.12. 4 ofrendas por el sacrificio del pecado en todo este capítulo. Bueno, en todos estos versículos del capítulo 4, versículos del 3 al 12. Levítico del capítulo 4, versículos del 13 al 21. Lo mismo aquí, Levítico 4, versículos del 22 al 26, del 27 al 35. Ustedes pueden encontrar, pues, todas esas ofrendas aquí, 1, 2, 3, 4. Es donde pueden encontrar esa cantidad de ofrendas, ¿no?, que se hacían. Y es muy curioso que, pues, está asociado nuevamente con el número 4. Levítico 7, versículos del 16 al 18. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio, hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Levítico 8, versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. 4 sacrificios se realizan o 4 ofrendas en el tabernáculo de reunión, después de vestir sus túnicas. Levítico 8, versículos del 11 al 17. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y lo mismo en Levítico 8, versículos del 18 al 21. Vemos otra ofrenda. Levítico 8, versículos del 22 al 25. En Levítico 8, versículos del 26 al 35, nuevamente vemos a otra. Y bueno, vamos a leer estos versículos. Y lo que sobró de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Levítico 9, versículo 1. En el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. 4 sacrificios, ofrendas, expiación, holocausto. Levítico 9, versículos del 22 al 24. Ver Apocalipsis 20, precisamente para esa referencia. 7 veces se menciona seré inmundo hasta la noche. En todos estos versículos que vemos aquí, ustedes los pueden leer. Igual en estos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Levítico 12, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Levítico 12, versículo 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Nuevamente relacionado con que 8º día, el 8º milenio, la eternidad. Recordemos que la circuncisión representa aquello que se hacía cuando todavía no había bautismo. Y en ese caso, pues ahora, como después de que Jesús vino y comenzó lo del bautismo, se dejó la parte llamada circuncisión. Ahora es conocido como el bautismo. Recordemos que el bautismo es una representación de
pues volver a renacer, ¿sí? Y precisamente pues en el octavo día, que sabemos que no hay 8 días de la semana, por supuesto que no lo hay, recordemos que son 7 días y termina la semana. Pero en el octavo día estamos hablando de un domingo, en el que vuelve a iniciar un ciclo nuevo de nuestra vida con Dios en la eternidad. Por eso es que pues está asociando el 8 con la circuncisión, porque volvemos como a tener una vida nueva, a nacer, porque ya hemos culminado ese periodo de 7 días de la semana, donde termina en el séptimo milenio, en el sábado milenial, al comienzo del 2031, precisamente, cumplidos esos 6.000 años. En el año 3031, porque en el 2031 viene Jesús por segunda vez, y en el 3031 viene Jesús por tercera vez, para condenación, y comienza la eternidad, y se culminan ya 7.000 años. Entonces, como no hay octavo día de la semana, comienza el domingo, que es cuando comienza la eternidad. Entonces es como un nacer de nuevo, una vida nueva. Y si la circuncisión es lo que representa también el bautismo, el renacer, nuevamente el volver a nacer, pues precisamente pues esto está asociado con el octavo día. Claramente lo vemos, le damos énfasis a que esto es representación ya de la eternidad. Es como volver a nacer, una vida nueva. Y notemos el plagio que también hace Satanás de esto con el infinito, porque pues hay ciertas doctrinas que precisamente pues hablan de la reencarnación, ¿no? Algo que es pues totalmente falso. Pues la reencarnación es precisamente pues espiritismo, no es espiritual, ya lo hemos dicho. Levítico 12 versículo 4: mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es curioso que 33 años vivió Jesús cargando el pecado de la humanidad y ascendió al santuario, y que aquí está haciendo énfasis en esos 33 días. Y bueno, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Han sido varios textos bíblicos, también ha sido pues algo de lectura. En el siguiente video vamos a seguir analizando más de ellos, para seguir revisando uno por uno de todos esos textos que pues nos siguen marcando esa clave de todos estos periodos, de 4000, de los 2000 años y los 6000 años, y que pues cuando antes no leíamos la Biblia de esa manera, pues eso no lo teníamos en mente. Pero cuando vamos teniendo esa revelación, poco a poco pues vamos encontrando esas respuestas del por qué Dios colocó esos periodos, esos números, y que no son de adorno. Sin más, pues espero les haya gustado el video, y nos vemos en el siguiente video con más de esta temática. Espero ya finalizarla lo más pronto. Aún me faltan más textos que tengo que colocar, que son de suma importancia. Y les mando un abrazo. Que tengan un excelente día.